El Lycan Cazador de Brujas, parte 5. Una Wicca poderosa. Después de un día más de camino, lograron salir de aquella peligrosa cañada sin más contratiempos. Ya estaba anocheciendo, y la cruenta batalla con el cíclope les había mermado fuerzas. Tenían hambre, pero solo les quedaba la carne que Flavio arrancó del caballo luego de su nefasta muerte en el derrumbe de piedras. También una cantimplora de agua, y al no haber más remedio, devoraron con avidez parte de esa carne y saciaron su sed para luego tomar un buen descanso que ya mucha falta les hacía. Debían estar fuertes y frescos. Solo así podrían hacer frente a los peligros que abundaban en esos lugares, y rendidos se quedaron dormidos bajo la sombra de un frondoso árbol, pegando sus cuerpos al único caballo que les quedaba para generar calor. Cuando despertaron, ya habían pasado casi 7 horas. Estaba por amanecer y la luz del alba anunciaba un hermoso día. Tomaron lo poco que traían echándolo al morral. Flavio subió a Camila al caballo y prosiguieron su camino aprovechando que todavía no amanecía, pero siempre con la alerta en sus miradas. Al cabo de caminar unas horas, ya por la tarde, llegaron a un bello lugar. Aquel lugar era tan hermoso que se podían apreciar plantas ya extintas, así como animales y aves, rodeado de ríos y cascadas con sus aguas muy cristalinas. No obstante, no confiaban en la apariencia del lugar, y Flavio se puso la piel para convertirse en licántropo por aquello de las dudas. Al llegar al borde de un río, la bruja blanca ató al caballo en un árbol y antes de beber de esas aguas hizo la misma prueba, como con aquel membrillo para cerciorarse de que no estaba envenenada. Afortunadamente era limpia y pura. Al estar tomando agua, el caballo empezó a relinchar muy nervioso, avisándoles de algo. El Lycan volteó rápidamente y con su mirada de águila pudo ver una figura perderse entre la maleza. También se percató que el morral había desaparecido de la silla del caballo. Con la agilidad que lo distinguía, se deslizó rápidamente hacia donde había visto perderse al ladrón y pudo ver que alguien corría al moverse las ramas de la maleza. Era muy rápido, pero no tanto como el licántropo, que de unos vertiginosos saltos, en cuestión de segundos, le dio alcance para quedar frente a un extraño ser. Era un animal raro, parecido a un chivo, pero también con facciones humanas. Corría en sus 2 patas traseras que parecían de cabra. En la cabeza tenía cuernos, igual cabrunos, y manos de humano. Antes de que pudiera seguir huyendo, lo atrapó entre sus garras, emitiéndole un pavoroso aullido en pleno rostro, salpicándolo con una espesa baba. Entonces el hombre bestia quedó aún más sorprendido cuando escuchó que ésta le decía repetidas veces con voz humana que lo soltara. El Lycan se lo iba a comer, pero al escucharlo hablar prefirió llevarlo ante Camila para ver qué hacían con él. Cuando la hechicera lo vio, se sorprendió un poco. Había leído algo sobre ellos y le dijo que era un fauno, o mejor conocido como sátiro, mentirosos ladrones y traicioneros, pero sobre todo muy sádicos. El sátiro, al sentirse perdido y ver las tremendas fauces del licántropo, le imploró perdón a Camila, diciéndole que él los podría ayudar a lo que habían venido. El hombre lobo lo tenía agarrado colgado de una pata. Al escucharlo, abrió sus mandíbulas para matarlo de una mordida, pero la hechicera lo detuvo diciendo que si no hablaba, dejaría que se lo comiera. El fauno, asustado, les dijo que una bruja de nombre Petra lo había enviado a que les robara el libro negro y se lo llevara. Así no podrían destruirla, y si no lo hacía, ella lo convertiría en sapo. Pero si lo dejaban vivir, él conocía bien los caminos y los llevaría ante ella. Aceptaron dejarlo vivir, no sin advertirle que si los traicionaba, sería lo último que hiciera en su vida y terminaría en las tripas del licántropo. Siguieron su camino guiados por aquel ser bípedo cabrío mitológico,
sin perderlo de vista el licántropo. Fueron muchas las horas que caminaron. El fauno los llevaba por lugares indescriptibles, jamás pisados por el hombre. En ocasiones llegaban a lugares que parecía no tener salida, pero el ser, mitad hombre y mitad cabra, conocía muy bien esos lugares, llevándolos por pasadizos, atajos y senderos muy escabrosos con despeñaderos en los cuales apenas si podían caminar uno tras del otro, corriendo el riesgo de caer a lo profundo del abismo que había por ambos lados. Presintiendo peligro, Camila tomó el morral donde llevaba las cosas y se bajó del caballo. Pensaba que así corría menos riesgo de caer al vacío con todo y el corcel. Apenas si se había bajado del caballo cuando éste dio un paso en falso y se desbarrancó, estrellándose entre las rocas que estaban en el fondo del barranco. Afortunadamente, Camila llevaba el morral consigo y no se perdió el libro, las pócimas ni un espejo que llevaba en él. Cuando llegaron a tierra firme, decidieron descansar unos minutos para digerir lo sucedido. Camila aprovechó el momento para ejercitar su mente y conservarla fuerte en una meditación, mientras que el licántropo permanecía al acecho para no ser sorprendidos por algún otro ser o traicionados por el sátiro. En eso, la Wicca en su meditación escuchó la voz del chamán, diciéndole que un ser monstruoso habitaba esos lugares, era casi imposible de matar, por eso debían tratar de no enfrentarlo. Pero no era posible, ya que según el sátiro no existía otro camino para salir de ahí. Él era quien conocía mejor que nadie esas tierras. Cuando la hechicera salió de su trance, ya estaban más descansados y decidieron seguir. Irían más despacio, debido a que se había desbarrancado el caballo que Camila montaba. Caminaron por varias horas hasta que cruzaron por una grieta que los sacó a un sitio rodeado por montañas de las cuales no había salida. Entonces el macho cabrío les señaló una cueva, que era el único camino existente para salir de ahí. Al entrar en la cueva de entre la oscuridad, salieron unos murciélagos de casi 2 metros directo a ellos para atacarlos. El Lycan de un salto derribó a uno que iba directo a su esposa, destrozándolo en el acto con sus poderosas garras, antes de ser atacada nuevamente por esos enormes roedores voladores de la noche. Camila, con magia, abrió un vórtice dimensional, atrapándolos en él, cerrándolo al instante para que no pudieran regresar. Ya que pasó el peligro, buscaron al fauno, pero no lo encontraron, y pensaron que había sido tragado por uno de los enormes murciélagos. Entonces decidieron cruzar la cueva, pero en eso escucharon un espeluznante alarido que venía de su interior, sintiendo que la tierra temblaba cuando algo venía saliendo de la cueva. Su asombro fue tal cuando vieron aparecer al descomunal ser que hacía temblar la tierra al caminar. Era un troll gigante de casi 10 metros de altura. A comparación de los 3 que medía el Lycan, se veía enorme. Luego que miró al licántropo, primero emitió un grotesco gruñido y después lanzó un poderoso golpe que aplastaría a cualquiera. El Lycan, de un vertiginoso salto, esquivó el golpe de aquella mano colosal que al pegar en una gran roca la hizo pedazos. El hombre lobo, brincando entre las rocas, logró llegar a una cima y le descargó un golpe utilizando todas sus fuerzas. No obstante, aunque pegó en el pleno rostro, no le hizo ninguna mella, y antes de que cayera al suelo de un manazo, lo estrelló entre las rocas, quedando en malas condiciones. Al tratar de aplastarlo de un pisotón, la Wicca lanzó una fuerte descarga en un relámpago fulminante, logrando afectarlo para que Flavio se pudiera recuperar. El gigante se cimbró al recibir el impacto y en el acto también le envió un tremendo puñetazo, solo que la hechicera logró detenerlo con un escudo de protección, haciendo que rebotara el golpe sin hacerle ningún daño. Un precioso instante que Flavio aprovechó para trepar por su espalda y provocar tremendas heridas en ella con sus garras.
Pero eso no era suficiente. El monstruo era demasiado fuerte y no veían cómo terminar con él. Enfurecido al sentir dolor, lo tomó entre sus manos y como si fuera una piltrafa, lo lanzó contra el suelo, tratando de pisarlo al mismo tiempo. El Lycan, tirado en el piso, logró detener el pisotón con ambas manos para no ser aplastado. La Wicca blanca, viendo que su hombre no resistiría mucho, deteniendo el colosal piel del gigante, utilizando al máximo poder, creó un enorme vórtice a las espaldas de aquel gigantesco troll para que fuera tragado por él y quedara atrapado en el tiempo cósmico. Su idea era que lo arrastrara en su interior para luego cerrar el portal y quedar atrapado en otras dimensiones. Algo similar a lo que hizo con los murciélagos. Cuando el Lycan se dio cuenta de las intenciones de su esposa, empujó aquel pie usando todas las energías que le quedaban, haciéndolo trastabillar. Sus huesos crujían por tal esfuerzo, parecían que se iban a romper, hasta que lo hizo trastabillar, cayendo a un lado del vórtice dimensional, siendo succionado hacia su interior en un hoyo negro. Rápidamente, la Wicca cerró la puerta para que quedara encerrado en el tiempo. Sin pérdida de tiempo, corrió hasta donde su esposo Flavio estaba tirado pensando que había muerto porque no se movía. Sacó del morral un brebaje y se lo dio a beber. Luego le untó en las heridas de la pomada curativa que había hecho el chamán. Minutos después, el hombre lobo abría sus ojos, recobrando el conocimiento. Sus heridas habían sanado. Luego de tomar un momento de descanso, cruzaron la enorme cueva. Cuando estuvieron del otro lado, vieron que habían llegado a su destino. Estaban en los terrenos de la bruja malévola. Ahora solo sería cuestión de tiempo para poder encontrarla. Esta historia fue escrita y redactada por Pachuli Relatos. El link de su página se encontrará en la descripción del video.